intención del día de hoy, arrancar primero abordando de cada tema, de cada persona, qué tema va a tocar, más o menos una descripción pequeña de qué proyecto va a manejar cada uno, y apenas tengamos esa información aquí bien definida, empezamos pues a hablar sobre todo lo que son las pruebas y a dar, digamos que algunas directrices sobre lo que se va a entregar dentro de 8 días. Si por alguna razón ya traen cosas hechas, o sea, ya tienen cosas hechas o adelantadas, genial. Si las quieren mostrar de una vez, vamos mostrando eso. Entonces, les cedo la palabra, chicos, a cada uno de ustedes para que me cuenten sobre qué proyecto se va a trabajar. Entonces, no sé si lo hacemos en orden alfabético o si alguien es voluntario y quiere empezar a hablar, como lo considere. Profe, yo traigo algo adelantado, aunque pues inicié más por la parte del desarrollo que por el tema de maximificar el proyecto de una vez, de crear la idea completa del proyecto. Ya tengo pues la parte funcional y de ahí pues ya sacaría Ok. el resto de la base de datos que no iría a trabajar, y las pantallas pues también y el modelo de entidad de relación de lo que no iría a tocar. Hice pues Ok, sí. la tabla que voy a poner funcional nomás. Sí, ok, pero entonces acuérdate que el entregable para dentro de 8 días son requisitos, Sí, señor. ¿sí? Requisitos funcionales, modelo entidad-relación, Ujú. pantallas Sí, sí, sí. funcionales y el plan de pruebas, que es lo que vamos a ver esta semanita. Sí, ahora, Entonces, ahora por el momento tengo solo la tabla que funciona, el sí, código ya y funcional, estás y trabajando ya solamente con el pedacito. con Pero el entonces, pedacito y ya luego le hago las adiciones pues de lo que ok, no se va a tocar. vale. Bueno, listo. Entonces, si quieres mostrar algo o si simplemente Sí, quieres hablar, me ya, cuentas qué es el proyecto. ya estoy aquí proyectando, profe. Vale, ahí ya estamos viendo. El software es, pues, lo estoy enfocando más hacia el lado por materia que tenga Ujú. cada profesor, poder pues tener su listado por estudiante, en tanto su parcial 1, su parcial 2, su final, su Sí. promedio, la edad y la fecha pues de la última modificación. Ujú. Eh, Cositas que tengo por corregir: me falta que el ID sea pues que se ponga solo, que sea autoincremental. Ujú. La fecha también me falta ponerla, pues que sea el tema de su calendario y que se pueda pues abrir el calendario. Ajá. Y lo del promedio, pues quiero que sea automático, que sea pues obviamente la suma y división de las tres notas. Ok, vale. Ahora pues la base de datos está así, pues aquí me falta es cambiar lo del timestamp y lo mismo en el código, que esto es pues yo lo manejé con modelo vista controlador. Ujú. Entonces, pues ya me faltaría pues acomodar el tema de la entrada de la fecha en la base de datos. Ok. Pero entonces, y por ahora sería algo así. Y pues acá Ujú. está el de nuevo registro, está el de eliminar Cuando funcional. tú, cuando tú hablas de nuevo registro, es un nuevo registro de estudiantes, ¿cierto? Sí, es un nuevo estudiante. Sí, o sea, yo te lo digo es porque tú estás trabajando con varias tablas, ¿cierto? Estás trabajando con los estudiantes, pero también estás trabajando con una tabla de notas. ¿O cómo lo modelaste tú? No, en el momento está modelado, pues les muestro aquí el modelo O entero. sea, yo no, ya lo vi, ya lo vi. En este momento está todo en una. Ajá. Igual era lo que le decía, esto es para poner, pues como poner a funcionar Ujú. la tabla, y Sí. ya luego empiezo pues a desglosar, sacar las notas aparte con el promedio. Quisiera ponerle un filtro, no sé, por filtrar por cédula o por nombre. Sí. Digamos que ahí el único problema que le estoy viendo a tu modelo, pero pues si tú lo estás considerando, seguro lo vas a trabajar, es la parte de hacer que el estudiante tenga los 4 campos de las notas en la misma tabla de estudiante. Porque recuerda que la tabla de estudiante debería definir los campos propios del estudiante.
Si hay una tabla de notas, entonces esas notas como tal pertenecen a un estudiante y debería ser una tabla adicional. Exactamente, sí, señor. ¿Sí? Es porque digamos que así como tú puedes tener tus notas para 3 o 4 parciales o para 3 parciales un seguimiento, un promedio, lo que sea, tú también podrías tener más notas o menos notas. Entonces digamos que si lo haces de esta forma lo vas a dejar muy amarrado. Digamos, sale uno que solamente quiere hacer un parcial, no más. Es el promedio se te puede tirar. Pero no está bien, o sea, digamos que la idea está bien, has avanzado, y eso está muy bien que estés trabajando en eso. Ahí lo que sí te invito es a que de pronto el modelo lo partas de una manera un poco más... Sí, esto lo hice así más para poder traer algo funcional. Para poder cacharrear, sí, yo te entiendo. Traer algo funcional hoy y ya pues ya es desglosar esto en tablas y poner el resto de tablas que no irían a tocarse. Vale, perfecto. Listo. Listo, Jason, muchas gracias, hermano. Listo. Bueno, listo. ¿Quién más quiere hablar entonces, muchachos? De que todos vamos a hablar, entonces ya es simplemente cambiar el orden. Pues yo tengo apenas como la idea del proyecto y tengo como unos requerimientos. Sí. Entonces pues, se los voy a presentar para ver. Vale, por favor. Tomar conciencia. Desde el Partido Liberal Colombiano invitamos a juntar esfuerzos para superar la problemática de la... Dice pues el proyecto. Las noticias. Es que es imposible. Espera a ver. Pues ahora sí, bueno, el proyecto, pues yo quiero hacer como algo muy breve, algo pues no tan difícil porque de pronto me queda muy difícil. Va a ser como una página que me permita realizar compras de libros, compras de libros, que le permita pues, a los clientes realizar compras de libros por internet y que sean como enviados de manera física a la dirección. Entonces yo tengo unos requerimientos acá que realicé, que sería pues como el registro de usuarios, el login del cliente, que le permita pues como crear un correo y una contraseña a cada cliente, también como realizar búsquedas de libros o pues que los busque por autor o por título, que permita agregar libros a un carrito de compras, también que nos permita confirmar la compra, que el cliente pues pueda realizar la confirmación de la compra o después de realizar la confirmación previa, que si él quiere modificar el pedido, también pues lo pueda modificar antes de ser enviado. Realizar como envíos parciales, que serían como una confirmación del libro o como decidir un preaviso de disponibilidad, ¿sí? Y también puedes realizar distintas opciones de empaquetado para un pedido. Eso es como tipo de regalos o algo así para un pedido o un libro que quiera enviar el cliente. Esos son como los requerimientos principales que tengo. No sé usted qué me dirá, profe. Sí, está buena la idea. Está buena la idea. Y eso del empaquetado está chévere. Digamos que ya tú puedes personalizar tu compra, si va a ser un regalo, Eso. empacado, si no es regalo, pues mándemelo con la bolsa del almacén. Está bien, está chévere eso. No, me parece que está bien, me parece que está bien. Ahí lo importante es que, digamos, que trates de segmentar un poco el tema, o sea, digamos que ese es el alcance global del proyecto. Ya luego mirarás de pronto la tabla o las dos tablas más representativas como para tratar de plasmar eso en un desarrollo. Y listo, pero me parece que está muy bien, me parece que está muy bien. Ahí estás enfocando directamente al cliente como el comprador, él mismo va a loguearse, él mismo va a hacer su compra, o sea, no va a ser una aplicación en la cual se registren los pedidos o los intereses del cliente, sino que el cliente mismo es el que se autogestiona. ¿Sí? Eso, señor. Ok, perfecto. Y pues eso es lo único que tengo. Nos tocaría pensar ya para la próxima, para la otra semana, cómo Vale. podemos desarrollar entonces el resto. Vale, entonces ahí acuérdate que entonces es sacar los requisitos funcionales, luego plasmarlo en un modelo entidad-relación,
y luego pasar a hacer la parte de desarrollo, que esa es la que va solamente sobre una porción del trabajo, y los planes de pruebas, que es el plan de pruebas, que es el que vamos a sacar pues de hoy a mañana. Entonces, Yo tengo una duda ahí con esa pantalla que usted habla como desarrollar. No entiendo bien. Yo puedo hacer como decir una pantalla en la cual el cliente, digamos, lo pueda agregar un producto al carrito, pero en sí, tipo de desarrollo, como en tipo de, pues, realizado, tipo de funcionable, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. espérate que no te entendí ahí. Que yo tengo que desarrollar como una pantalla en la cual Sí, permita al usuario, por ejemplo, agregar un carrito, un producto a un carrito, pero pues que por sea ejemplo. por ejemplo, sí. Lo que pasa es que podrías hacer una pantalla en la que sí, justamente sea agregar un libro al carrito, entonces esa pantalla, la inicial arranca con una lista de libros y un botón que diga agregar al carrito y el que te lleve al carrito. Y ese carrito que permita eliminar el ítem del carrito uno por uno. Y ahí estás haciendo las funciones prácticamente de todo. Estás listando en una pantalla externa y puedes eliminar y modificar las cosas adentro. Digamos que la modificación podría estar más del lado de la cantidad, cuántas cosas quiere echar o lo que sea, porque pues en un carrito de compra, si tú te equivocas, si tú empacas un producto, la equivocación es simplemente por la cantidad. O sea, le eché 3 y eran 5, entonces ahí hay una modificación. Porque si tú quieres modificar ese producto por otro, digamos que la modificación ahí no cabe, sino que simplemente borras el elemento del carrito y pones otro. Listo, perfecto, profe. Gracias. Por eso, pero la intención es que pues, que no te vayas tampoco a enredar, ¿sí? Tratar de hacerlo, o sea, tratar de demostrar con este ejercicio que el concepto se aprendió y se adquirió, ¿sí? Más que sacar la super aplicación, es validar que allí sea en pocos elementos, el concepto está aprendido, ¿vale? Listo, sí. Listo, vale. ¿Quién más quiere seguir, porfa? Está muy bien que estén juiciosos, muchachos, porque digamos que con más tiempito va a ser mucho más escalable el trabajo, más partido, pero ya aquí, si de pronto no lo lograron adelantar de la semana pasada a esta semana van a tener que sacar todo. Entonces digamos que ahí el fin de semana se les va a comprometer un poquito, pero bueno, digamos que todavía tienen tiempo. ¿Qué más me cuenta? Vamos a hablar todos, chicos, entonces da igual el orden. O le pregunto a alguno y ya. Vale. Entonces, cuéntame, John Edison, ¿qué proyecto pensaste? ¿O cómo vas en ese trabajo? ¿Has avanzado en algo? ¿Ya definiste tema? Profe, pues Sí. la idea que tengo yo es pues acerca de una escuela de música, Ajá. pero pues el software más que todo es como para las personas que administran la escuela, como para tener pues la base de datos de los alumnos que están inscritos Ujú. y pues también de las modalidades que sean niños, adolescentes o ya personas mayores. Sí. También para programar las clases que van a ver los alumnos Ujú. y, y pues lo que haya que enviárseles a ellos como pues la información. Ujú. También pues para tener una base de datos con los profesores, los horarios que ellos deben cumplir y también pues no sé si ya me salga el tema o no sé si también se puede incluir ahí como la parte de la facturación de cada persona. Sí, pues digamos que con lo que me estabas hablando inicialmente, creo que tiene suficiente alcance para esta clase. Ya, por ejemplo, meter ya la parte de pagos y todo eso, se te crece muchísimo el alcance del requisito. Entonces me parece que teniendo pues la parte de pronto de la inscripción, de quiénes son los estudiantes, qué tipo de estudiante es, si es un niño, un adolescente, una persona mayor de 30, mayor de 50, bueno, lo que ustedes quieran categorizar, el tipo de instrumento que esté tocando, ¿sí? El profesor,
Si el profesor tiene diferentes tipos porque hay músicos que tocan 3 y 4 instrumentos, como hay otros que solamente tocan uno. Digamos que todo ese tipo de cosas, poderlas modelar relacionado pues como de cara a los requisitos funcionales y al modelo entidad-relación. Ya de pronto, ya cuando vayas a hacer de pronto el desarrollo como tal, de pronto tú ahí ya podrías redirigirlo hacia la parte de los inscritos o hacia la parte de los docentes, entonces los docentes y las especialidades musicales que tienen o los instrumentos que tocan, bueno, ¿sí me entiendes? Ya por ahí estaría de pronto la cosa, estaría más el elemento como tal, pero digamos que al principio sí podrías hacer como un planteamiento así a grandes rasgos de lo que implica la escuela, pues como, digamos que a nivel de personas, tanto estudiantes como de docentes, y de los instrumentos que se tocan, los horarios, las clases, bueno, toda esa cosa que está ahí para funcionar, independiente del salario, sí, el salario que le pagan o de la parte financiera como tal, ¿sí? De quién paga, quién no pagó, quién pagó esto, quién pagó la suscripción por un año, tiene descuento de no sé qué, porque eso ya sería agregarle muchísimo alcance. Listo, profe. Y pues le iba a preguntar en cuanto a lo de las pantallas funcionales. Sí. Entonces yo ahí podría meter, digamos, una pantalla funcional para mostrarle que sea, digamos, algo que vaya incluido dentro del CRUD, digamos, la de agregar un alumno y que me lo guarde en una base de datos. Por ejemplo, o la de un docente, sería más interesante, porque la del docente, digamos que el docente podría tocar uno o varios instrumentos, entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, podrías tener una tabla con instrumentos y en la tablita del docente simplemente tener unos select, bueno, ¿sí me entiendes? Ya lo podrías mirar, pero claro, la del estudiante también funciona, porque el estudiante también puede entrar a aprender un instrumento. Digamos que ahí vas a tener de pronto una tabla que va a ser como muy central, que es la de los instrumentos, ¿sí? Pues digamos que ahí también podrías trabajar, pues esa sería muy corta para trabajarla como CRUD, sí sería mucho más chévere trabajar la de profesores o la de estudiantes, cualquiera de los dos. Ah, listo, profe. Pues eso es lo que tengo, ¿no? En el momento no tengo nada plasmado, pero pues tengo la idea. Vale, pues ya lo más importante es tener la idea, ya ahora lo que sigue es arrancar. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, chicos, ¿quién más quiere seguir, porfa? Bueno, listo, Rubén, entonces cuéntame tú, porfa. Profe, a mí me falta lo que es el desarrollo del aplicativo, lo que después yo le comparto pantalla. Vale. Si quieres, mientras abres, me puedes ir contando de qué se trata tu proyecto. El proyecto es pues algo que ya he visto que se hace en la mayoría de empresas y es el registro al ingreso en las mañanas o lo Ajá. del tema del COVID. Ajá. Entonces, pues una tablita donde no es necesario crear el usuario, pues, o los empleados, pero para el ejercicio, pues, era como una obligación porque, pues, no había forma, sino creándolos, pues, tocaba. Bueno, muéstrame. Entonces, pero ahí como que lo más importante sería el registro en sí de la temperatura, de las observaciones y la Bueno, hora de ingreso. vale. Muchachos, por más que lo que vamos a hacer es foco sobre unas pantallas funcionales, digamos que eso nos están marcando, es el límite del trabajo del desarrollo, es decir, el desarrollo va a estar limitado solamente, por ejemplo, en el caso de Rubén, a ese registro como tal. Pero les recuerdo, el objetivo es plantear requisitos funcionales y plantear modelo entidad-relación de todo tu proyecto, ¿sí? Todo lo que implica tu proyecto. Entonces, si tu proyecto implica quiénes entran, o sea, las personas que entran, el registro de entrada, el registro, bueno, de salida no le hacen nada, no sé, ciertos tipos de tablas que pueden estar ahí como para codificar cierta información, o sea,
¿Sí me entiendes? O sea, el alcance como tal de los requisitos funcionales y del modelo entidad-relación es como si fuéramos a hacer todo el proyecto, ¿sí? Ya cuando pasemos a la parte de desarrollo, ahí es donde hacemos el zoom. Pero inicialmente hay que hacerlo todo, ¿vale? Profe, pues yo esa parte no la tenía como considerada porque vi que se extendía mucho en cuanto a tablas y crearle de pronto el diagrama de flujo a cada uno, si era como un poquito. No, diagramas de flujo no, Rubén. Solamente requisitos funcionales, ¿sí? Que son descripciones nomás. Eso es solamente, eso es literatura. El modelo entidad-relación, ese sí me interesa verlo completo porque pues digamos que ya ustedes están saliendo de una ingeniería de software 3 y a mí me interesa ver que ustedes en esta asignatura y en las predecesoras lograron adquirir todos los conceptos y los fundamentos para poder establecer modelos entidad-relación que estén, digamos que estén cumpliendo pues con los parámetros mínimos para que funcionen y para que queden modelos bien establecidos, ¿sí? Y ya lo otro, la parte de desarrollo, digamos que le vamos a dar un brochazo, porque esa es la parte que más tiempo te puede demandar. O sea, hacer 10, 15, 20 pantallas, eso no te va a salir de un día para otro. Entonces, digamos que ahí sí la invitación es para que vean el proyecto como un todo, los requisitos del todo, el modelo de entidad del todo, pero el desarrollo solamente del pitico que vamos a hacer. Bueno, muéstrame pues qué tienes ahí, por favor. Listo, entonces, pues ya que están los requerimientos funcionales, que va de crear un empleado, Sí. los datos que ingresan. Este lo puse acá porque, el de la EPS, porque por lo mismo, como para no extenderme con más tablas, No, y es que para ver está si bien. alcanzo. No, y está bien porque digamos que la EPS es algo que es poco frecuente que cambie, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que pues, tú sí puedes tener una tabla adicional, que sería lo ideal para que no la tengan que escribir. Eso de pronto sí, pero es una tablita muy chiquita que dice ID de EPS y nombre de EPS. Y aquí simplemente iría el ID. Y cuando estás haciendo la pantallita como tal, seleccionas de un combito y ahí te salen las opciones, ¿sí? Vamos que eso sí sería lo bueno. Pero pues digamos que el campo EPS tampoco va a tener más información, simplemente va a guardar ahí un índice y se acabó. O sea, no va a ser tampoco una tabla muy compleja. Digamos que es una tabla que se utiliza como para tipificar, para categorizar. Y es importante, ¿sabes por qué? Porque si luego tú vas a querer, un caso puntual, vas a querer hacer un software y ya necesito saber cuáles son las personas que entraron con la EPS Sura el último mes a la empresa. Entonces uno puede ir a mirar en el registro de visitas y hoy mira qué personas entraron y esas personas cuáles son de Sura. Pero entonces, ¿qué pasa? Si tú me dejas ese campo abierto, me escribieron Sura con mayúsculas, Sura con minúsculas, Sura con espacios, Sura con un punto, Suramericana. O sea, ¿sí me entienden? Me pueden escribir 1000 cosas. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace con este tipo de vainas? Uno lo que hace es disminuir el porcentaje de fallos en el uso. ¿Para qué? Pues para que en el momento de hacer este tipo de informes y todo eso, digamos que la información que te vaya a brotar, a regalar pues este aplicativo, te la muestre de la forma más, más íntegra posible, ¿sí? Tú tiras un select ahí y preguntas por tal sea igual a Sura y probablemente no te funcione o te toque hacer conversiones o que de pronto te guardaron espacios o que te metieron más palabras, EPS Sura, otros me escribieron Sura. Digamos que de esa forma tú podrías limitar el porcentaje de error. Sí, sino que hay, pues ese datico era como informativo, no de pronto, digamos que en el caso de que hubiese alguna persona contagiada, que tuvieran solo la información pues de a Sí, sí, dónde sí. tienen que dirigirse. Sí, no, te entiendo claramente. Sí, Y en un formato solo que pasa, escriben Sura de 1000 formas. sí. Pero digamos que al estar haciendo acá el paso, sistematizando ese proceso, automatizando ese proceso, pues digamos que podemos hacerlo mejor, ¿sí me entiendes? Podemos tratar Sí. de hacer que ese modelo de entidad-relación sea un poco más estable, más robusto
tampoco se va a salir demasiado del alcance como tal, porque digamos que ese modelo entidad-relación, pues digamos que tú lo vas a presentar, pero pues ese modelo entidad-relación, tú no vas a tener que hacerle pantalla a todas las tablas, solamente ahí sí te vas a centrar a hacer una pantalla de algún lado y listo, y ahí se acabó. ¿Listo? Profe. Bueno. Entonces, sigue actualizar empleado, ingresa el documento y actualiza los datos necesarios. Uh-huh. Eliminar empleado, Uh-huh. también pues con el documento. Sí. Y ya acá está el registro ingreso de empleados, que pide cédula y fecha de ingreso. Pues no esta fecha de ingreso pues debe ser automática, pero lo único que va a pedir es la cédula. Y ahí sí me faltó algo que eran la temperatura, pues el campito de temperatura Claro, y y eso, observación. claro, y eso, por ejemplo, eso no debería ser parte de la tabla empleado, ¿sí? Pues para tenértelo claro. Recuerda que, por ejemplo, las visitas, en este caso no sé cómo lo vayas a poner, si vas a poner la visita o el registro de ingreso o como sea que lo vayas a manejar en una tabla, esa tabla debería tener el campo de temperatura. Ese campo muy probablemente sí sea abierto porque es muy difícil codificar todas las temperaturas posibles que tú puedas tener, 36.5, 36.6, eso sí sería pues poco usable y sería un complique. Vamos que ese campo sí podría ser abierto, pero eso no debería estar directamente en el empleado, sino que debería estar en una tabla, como te digo, una tabla de visita o de lecturas o como sea que tú lo No, sí, vayas. profe, así está. Ah, bueno, listo. Pues ahorita pues más abajito está lo como, pero en ese campito sí falta es temperatura y era lo otro, y observación. Uh-huh. Listo, entonces, generar, y acá los de requerimientos, uno generar reporte por empleado, Ajá. para mostrarlo solo el empleado, y ya el otro requerimiento es para mostrar cuáles son las personas que han estado allá. Ok, vale. Entonces acá ya está la tabla empleado, Uh-huh. Vale. empleado con los datos necesarios, pues Sí. ya el registro, la tabla de registro, que ahí sí lleva la temperatura y observaciones, lleva Ok. el ID del cliente y del usuario, del Del empleado. empleado. Y una llave propia que es la ID de registro, ¿está bien? Sí. Uh-huh. Ahí también Y es acá está importante colocar la hora, ¿sí? Es importante. Ahí en la de registro también es importante, o menos, o que lo pongas como un campo timestamp, que te coja fecha y hora, o le colocas también un campo que también sea la hora de ingreso. Profe, yo había pensado en eso, pero debido a lo que el códice mide es por días, entonces como Sí, que llevar ese registro por días, porque de pronto no bueno, lo vi necesario por hora. bueno, listo, déjalo así, pero de todas formas, digamos que eso sí podría ser importante, porque cuando establecen de pronto esos cercos, ellos miran de pronto hasta qué hora la persona entró y a partir de qué hora empezó a sentir, pues digamos que ahí nos vamos a poner demasiado especializados y tampoco, déjalo así, pero digamos que a partir de la fecha y la hora la persona puede ir estableciendo cercos. Entonces la persona empezó a sentir Sí. malestar a partir de las 5 de la tarde, entonces pueden mirar a ver quién más tuvo contacto después de las 5, bueno, pero déjalo así que para el ejercicio como tal está bien. Ah, bueno, listo, profe. Listo. Acá están las rutinas: crear empleado, actualizar empleado, Ok. eh, eliminar empleado, mostrar empleado, validar empleado, crear registro, eliminar registro, generar reporte de rango fecha, generar reporte empleado. ¿Por qué no tienes modificar registro? Y ¿Se te pasó? por, por lo que lo vi como, pues, de que no necesitaban almacenar la información, por lo que la fecha el registro se lleva como por 15 días o 20 de cada persona, entonces yo lo puse
a un mes, como por guardar un poquito más de la fecha, Sí, pero no era, pero acuérdate que el registro es diligenciado por personas. Y si de pronto llegan y seleccionan al empleado número 15 y era el empleado con ID número 16, si ese registro no se puede modificar, tendrían que justamente entrar a borrarlo. Y de pronto puede ser más fácil entrar a modificarlo y cambiarle el ID del empleado y ya está. O sea, seleccionar al empleado que sí era. pero de pronto, no sé si de pronto estoy cometiendo un error ahí, pero ese eliminar registro no lo estaba considerando para que lo hiciera una persona y no para que fuera eliminando el sistema automáticamente. Ok. Vale. Y aquí hay un diagramita, Sí, se ve muy pequeño, ¿cierto? sí, un poquito, pero bueno, está bien. Súbele un poquito al zoom si quieres. Control más. Está bien porque digamos que dentro de lo que yo les estaba pidiendo, digamos que los diagramas de secuencia no los estaba incluyendo, pero si los colocan no están, o sea, no van a sobrar, ¿sí me entiendes? Pero digamos que los diagramas de secuencia no son, uy, te puse inmenso, ya no. No, está más lento. Ay, qué madre. Esto ya no da. Ahora dale control menos, paquete. Muy lento el equipo. Tranquilo. Listo, ingresar Ahí se alcanza a algo. ver, ¿cierto? Sí, datos de usuario, validar empleado. Perfecto. Baja un poco. Ujú. Sí. Y para el registro pasaría lo mismo, ¿cierto? La creación podría arrojar algún error inesperado en el cual no se hace la creación o se hace la creación correcta y ya está. Pues para que lo tengas ahí Sí, presente, que también debería tener un condicional. sí, Listo. listo, eso era lo que tenía, bro. Vale, Rubén, muchas gracias. Está muy completo lo tuyo, ya sabes, entonces para que te enfoques pues a hacerlo. Vamos a hacer unas partes, algunos elementos iban a ser muy generales y ya cuando pasemos a lo que es programación como tal, eso sí nos vamos a ir a lo específico, a tocar solo lo que nos interesa y no más. Listo. Vale, entonces ya hablamos aquí con Jason, con Julián, con John Nason y con Rubén. Nos hace falta todavía eh, Andrés Gómez y Cristian Villada, Cristian Santa Villada. Entonces, porfa, no llegó Triana hoy. Porfa, no sé si Cristian o Andrés quieren hablar, que sea, el que quiera. Está muy tímido. Pues, profe, hola. Hola. La verdad, por temas de tiempo, solo tengo el concepto. No No sé importa, si lo quiero escuchar. sí, lo importante es, o sea, lo importante es tener el tema definido. Y que haya genial y no, pues, Pues, te ha tocado una semana más pesada. pues, Audi Pharma solicita un programa en el cual se pueda llevar control de los medicamentos que se le entregan a los clientes. Ujú. Entonces me estaría solicitando un apartado para los clientes y también un apartado de medicamentos. Aparte de eso, ellos necesitan que se entreguen, que el programa genere unos informes en el cual en esos informes se diga primero qué clase de medicamentos son los que más se entregan, también Sí. qué clase de medicamentos se entregan
quiero decir que si son copagos, domis de alto costo, entonces eso también el programa también debe generar un registro de todo eso. Además, en base a eso, también la idea sería que genere otro registro donde diga como que, que sí, cuáles son los medicamentos que más salen para ver qué se tiene que estar pidiendo más para esos puntos. Eso es todo. Vale, perfecto. Entonces, es un aplicativo para validar los, los medicamentos que se están entregando a los clientes. Y me perdí ahí un poquito. Es solamente eso y validar qué medicamentos se les están entregando y de qué tipo son. ¿Sí? Sí, eso que genere los informes. Los informes respectivos, vale. Pues digamos que ese proyecto está amplio, ese proyecto está grande. La- Te invito a que valides bien el alcance, porque acuérdate que a nivel de requisitos funcionales y a nivel de modelo entidad-relación, la intención es modelarlo todo. Entonces, valídalo, ¿sí? Yo lo veo que está grandecito, pero pues igual, la parte de desarrollos, igual seguimos con lo mismo, solamente nos vamos a centrar en alguna cosa especial y valídalo. Si lo ves viable, lo hacemos y si no, pues entonces tienes de aquí a mañana para que todavía cambies la idea. ¿Listo? No porque Sí, esté profe. mala, sino por su alcance, porque me parece que es un poco robusto. Igual, pues también estaba pensando en otro, de pronto ese sería más pequeño, que es en, en un laboratorio óptico, Ujú. un programa para llevar un registro de los clientes y de qué clase de tipo, qué tipo de lentes piden y qué precios se manejan según los clientes que pidan, porque pues obviamente no todos los clientes tienen los mismos precios. Ok, eso suena un poco más corto el alcance. De todas formas, valídalo y mañana me dices, profe, me voy a ir con tal, o me voy a ir con tal y listo. Y con ese ejercicio te quedas. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, dale. Falta Andrés Gómez. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, la idea mía es hacer una página web para lo que es una empresa que tiene el servicio de rentar motocicletas en la ciudad de Pereira. Rentar motocicletas. Vale, cuéntame más. Pues la idea sería que el cliente podría rentar una bicicleta, una motocicleta en un periodo de mínimo 2 días o ya estoy mirando ahí si hacerlo por un día o varios días o una semana o depende más que Ujú. todo de la necesidad del cliente. Sí, Y pues la idea sería hacer como una página web, como para tener, y también tener lo que es el registro de usuarios. ok. Tú trabajaste el semestre pasado también con algo de esto similar con Rubén, creo. ¿No fue Sí, así? algo similar De pero fue las como, bicicletas. creo que ya se está compartiendo pantalla. Vale. Entonces aquí Ujú. tendría lo que son los requerimientos. Este de aquí, el primero sería para lo que es el cliente, el segundo sería lo que es actualizar el cliente en caso tal de que se necesite, no sé, hacer no sé, una actualización del correo o un número de Ujú. teléfono, algún dato. Sí, Estaría el otro que es el de motocicleta, en el caso tal de que la empresa decida adquirir nuevos modelos o ya no quiera sí. tener como más, que diga que estas motos ya no dan para como más servicio. Ok. Cuarto requisito sería generar un reporte de motos por mes. Aquí lo tengo mal, aquí sería como por fecha. O sea, aquí me muestra lo que es una consulta de qué motos se han utilizado en tanto tiempo. Me Ujú. gustaría la idea de esto es que me muestre qué tipo de motos se ha estado utilizando más.
Cuando hablas de tipo de motos, ¿estás hablando de si es O, scooter o si es alguna otra cosa o si sí, son... por ejemplo, puede ser una moto de viaje o una moto más que todo, o una moto para la ciudad o una moto Ok, deportiva o una moto de motocross. ok, Sería como para ese campo. ok. Y Y la parte del préstamo ahí la veo también. sí, la parte del préstamo. En rutinas, pues, tengo aquí como tres rutinas básicas que sería crear el cliente, actualizar el cliente y hacer lo que es el reporte. Ajá. Ahí dentro de rutinas, pues también deberías incorporar, acuérdate que esta partecita que es la de la parte de los requisitos funcionales es sobre el macro, sobre el proyecto macro, igual que la modelo entidad-relación, ¿sí? Ya cuando te centres solamente en la parte del desarrollo del software, o sea, en la parte de la pantalla que vas a hacer, ahí sí ya tú mirarás en cuál te centras, si te centras en el cliente o en el préstamo o en alguna cosa. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Por aquí tendría lo que es el MER. modelo entidad-relación. Súbele un poquitico, porfa. Sí. De suma, ahí abajo está el más. Ahí se ve Tipo de mejor. moto. Era como, pues, lo básico como para cumplir lo que es el préstamo. Ok, a la moto le hace falta la placa. Si es que va a tener placas. Me imagino que sí, porque si ya no son Sí. bicicletas, debe tener la placa. Sí, sí, ahora que me voy a dar cuenta, sí, la Préstamo, placa. cliente moto, fecha inicio, fecha fin. Eh, en la parte del préstamo, no sé, bueno, ahí habría que mirar si es la moto la que tiene asociado el precio o si va a ser asociado el precio en el préstamo, dependiendo. O sea, mejor dicho, este modelo está bien, pero digamos que ahí lo que tú tendrías que definir también a nivel de negocio o a nivel de modelo es validar si el préstamo en la moto va a depender de la moto en sí mismo o va a depender del tiempo que la tenga en uso o va a depender de los dos factores. Si es una moto así, una moto más pequeña y la va a usar 20 horas o 20 días o lo que sea, entonces va a valer tanto. Entonces, Pues digamos que ahí de pronto en yo la parte pensaría del préstamo te invitaría a que validaras si es necesario incluir la hora y la hora de inicio y la hora de fin también. Que no sé si vayas a cobrar por día, si vas a cobrar por horas, si lo mínimo que se puede prestar es un día, ¿sí? Ese tipo de cosas para que las tengas un poco más aterrizadas, para que el modelo también refleje justamente lo que, digamos que la solución, listo, profe, gracias. ¿vale? En esta parte aquí tengo pues lo que serían como unos mockups básicos de lo que Ujú. sería la página web. Sí, pero acuérdate que, digamos que para este caso, yo te invitaría a que de pronto no inviertas el tiempo haciendo mockups, sino que trabajes de una vez allí o que no hagas mockups de todo, ¿sí? Porque acuérdate que el tiempo apremia y pues los prototipos no funcionales no los estoy pidiendo. Se están pidiendo directamente son las pantallas, entonces digamos que no inviertas demasiado tiempo en esto porque puedes que te quedes corto, listo. Sí, profe, si no sé, pues tenía como una base pues, para Ah, lo que ajá. era la página, porque Sí, sí, sí. pues, estoy trabajando sobre un modelo y pues estaba haciendo pruebas de lo que era hacer el registro de usuario y lo que sería Sí, la actualización. Y ok, esta parte de aquí, pues, ya con lo que es el SAM, le pongo la carpeta al SAM y ya luego lo pongo que corra y ya él ya me hace lo que es el registro y también actualiza el usuario. ok, perfecto. Y pues esa sería como la idea del proyecto. Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Listo, chicos, me regalan un momento, por favor. Ya estoy con ustedes.
Listo, chicos. Tienen la verdad, las dos ideas es más por el alcance, porque pues lo que les dije, el proyecto inicial, el planteamiento, o sea, tanto los requerimientos funcionales como el modelo de entidad-relación va sobre todo el proyecto. Entonces, si escogemos un proyecto muy grande, vamos a involucrar mucho tiempo haciendo un modelo de entidad-relación para luego finalmente solamente usar el de una tabla. Entonces, digamos que yo con este trabajo estoy buscando muchas cosas, estoy buscando validar que los requisitos funcionales hayan quedado bien, que el modelo de entidad-relación haya quedado bien establecido, y que adicionalmente el desarrollo, que es puntualmente el desarrollo de las pruebas, que es lo que es puntualmente esta asignatura, también se cumple pues con la obtención del conocimiento. Digamos que solamente por eso, no es porque el proyecto sea malo, porque de hecho el proyecto es muy bueno, sino que se hace muy grande. Entonces hay que validarlo y tener en cuenta que tenemos una semana para hacerlo, lo que nos haga falta. Entonces tenerlo muy presente, chicos, ahí. Muchas gracias a todos por traer el proyecto, porque pues era parte fundamental pues, de esta clase como tal. Digamos que de aquí en adelante, pues la clase, pues, si bien es cierto que hoy y mañana vamos a tener un concepto pues teórico con relación a lo que vamos a ver relacionado pues con las pruebas, también vamos a tener un espacio, digamos que de asesoría por si de pronto hay algún tipo de duda, algún tipo de pregunta. Entonces digamos que mañana la clase y la del próximo jueves la vamos a abrir igual. Dudas, preguntas, inquietudes, para que ese tipo de situaciones las podamos canalizar y no esperemos hasta la entrega del proyecto final para poderla resolver. ¿Listo? Entonces así va a ser la dinámica en las dos clases que faltan, porque ya este trabajo se entrega el próximo viernes. ¿Listo? Entonces, hasta ahí pues todo claro, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿les parece bien que lo trabajemos de esa forma? Me cuentan, por favor. Listo. Al silencio, pues me hace ver que están de acuerdo. Ok, listo. Entonces no hay ningún problema con eso. Bueno, chicos, ¿alguien se acuerda sobre lo que hablamos en la última clase? Adicional, pues, a lo de a las exposiciones que tuvimos, ¿qué otras cosas hemos visto? Por ejemplo, relacionado con pruebas de software. ¿Se acuerdan de algo más? No sé. No creo que lo último que vamos a jugar ahora de que en esta clase se iba a mirar lo de los pasos para realizar las pruebas. Ok. Listo, bueno, chicos. Listo, entonces, como siempre lo hemos hecho, nos paramos en en esa línea o en esas fases que están relacionadas con el ciclo de vida del software, y a partir de ahí nos vamos adentrando en cada una, ¿cierto? Vamos que ya en lo dicho en Ingeniería de Software 1, tocamos la parte de requerimientos y de análisis, que esa es la primera parte. En la Ingeniería de Software 2 vimos todo lo relacionado con el diseño, pues ya sabemos, eso que se nos quede grabado en la cabeza. Análisis siempre pregunta por el qué, diseño siempre pregunta por el cómo, ¿sí? Luego en Ingeniería de Software 3, pues digamos que se tocan las tres fases siguientes, que son construcción, pruebas unitarias y por último la gestión de la configuración. Pero entonces digamos que aquí, para poderle dar la profundidad necesaria y para poder enfocar los esfuerzos en lo que más nos interesaba, que era construcción y pruebas, hicimos primero, o hablamos primero de la gestión de la configuración o la gestión de cambios, que es algo que es transversal y que puede estar a lo largo de todo el proyecto, y nos centramos luego en la parte de desarrollo y en la parte de pruebas como tal. Entonces digamos que ahí como tal estamos ahí parados, ¿sí? Parte de desarrollo que estamos haciendo la parte del trabajo que está relacionada pues a desarrollar esa porción de funcionalidades que estamos describiendo. Y listo, y aparece una parte muy importante que es la parte de pruebas, y que justamente la vamos a despejar en la clase de hoy y mañana, porque eso también está incluido dentro del entregable del final. Entonces, uno a grandes rasgos puede encontrar las pruebas de software, y digamos que en algunos memes, en algunas literaturas o en algunas personas, en algunos roles, digamos que se puede encontrar como cierta rivalización
entre la labor del ingeniero y la labor del tester, ¿sí? Porque digamos que la labor del tester o el ingeniero de pruebas está justamente en encontrar todas esas falencias y todos esos vacíos y todas esas funcionalidades que estén mal construidas o que no estén funcionando de manera idónea, que no estén funcionando de manera correcta y poderlas tratar de identificar justo antes de encontrarlas más adelante, pronto cuando ya estén desplegadas en producción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con las pruebas que se busca siempre la validación y la verificación. La verificación de que los requisitos funcionales se estén cumpliendo y la validación de que no solamente se estén cumpliendo, sino que se estén haciendo y funcionando de la manera correcta, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Puede que un requisito funcional sea crear usuario, ¿sí? Y eso es un requisito funcional, crear un usuario. Resulta que él efectivamente va y me crea el usuario, pero me lo está creando mal. El requisito funcional está incluido, la fase de verificación está ahí existe. Cuando entra a la fase de validación, van a ver, no, es que mira que es que me está guardando, pues voy a hablar de errores pendejos, pero pues me está guardando el campo nombre, me lo está guardando en el apellido y el apellido me lo está guardando en el nombre, por ejemplo, podría ser una situación. O me está calculando las notas y me está funcionando mal, o me está colocando, eh, qué sé yo, los separadores de decimales me los está marcando con punto y deberían estar con coma, porque yo de esa tabla saco unos informes. Bueno, o sea, me voy a poner, me voy a poner pues ahí como muy imaginativo para tratar de sacar situaciones pues que no son, pues digamos que las reales, sin embargo son situaciones que se pueden dar. Entonces digamos que, la funcionalidad está bien, o sea, usted me pidió un crear usuario, ahí está el crear usuario, pero cuando lo validan se dan cuenta que no está haciéndolo bien. Ese usuario está creándolo mal, por defectos, o están creando campos nulos, entonces me llenan todo el formulario, pero se están yendo 5 campos nulos y no sé por qué, porque ahí tienen los valores, entonces quedaron mal mapeados los campos desde la aplicación hacia la base de datos, entonces me están quedando campos nulos o campos vacíos, bueno, lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, digamos que no es solamente cumplir con el requisito, sino que efectivamente el requisito haga lo que el requisito dice que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, digamos que ahí toda la parte de validación y verificación está contra los requisitos, contra el análisis, el diseño y el desarrollo. Entonces, digamos que no es solamente que él llegue y me valide o me verifique ese requisito funcional, ¿sí? Pues que es muy importante que lo valide. Él también debería validar el diseño. Entonces, muy probablemente un tester coja un documento de diseño y si había un mockup, había una estructura, o había una base de datos ahí en el medio, o había lo que sea, es muy probable que él también pueda entrar e inspeccionar que justamente el diseño que se plasmó en papel o que se plasmó en fases anteriores corresponda a lo que se necesita o a lo que se tiene ya en la fase de desarrollo como tal, ¿sí? Que, por ejemplo, si se definió en la fase de diseño unos prototipos no funcionales ya con, digamos que con ciertas skins o con ciertos CSS, pues de ciertos colores o ciertos colores institucionales, un logo de X o Y características, yo no puedo esperar que el señor de tester, él llega, entra y dice, bueno, ¿y este logo por qué está diferente? ¿Este logo por qué lo cambiaron de posición? ¿O este logo porque tiene otro nombre diferente? O estos colores porque están así, si supuestamente el diseño decía que se iba a hacer en gris y verde porque está aquí en naranja y azul, ¿sí? Entonces digamos que todo ese tipo de cosas también son parte de, de, de validación y de verificación desde la fase de pruebas, ¿sí? Entonces, digamos que ahí aparecen ciertos elementos, ciertas estrategias para poder realizar esas pruebas. Y esas pruebas, pues digamos que se van estableciendo de pronto algunos criterios de aceptación o algunos criterios, pues, de validación para garantizar que justamente se haga lo que se pide, como se pide y en la forma en la que se pide. No solamente es que se cumpla con el requisito, sino que el requisito adicionalmente haga lo que espera, que se vea como se debe ver y que digamos que si se almacena, que también se almacene como se tiene que almacenar.
Eso puede sonar muy trivial y eso puede sonar muy como, no, pues claro, pues es que es obvio, si yo estoy haciendo un desarrollo y ese desarrollo dice que tiene que guardar en tal tabla, pues tiene que guardar en esa tabla, pero de pronto uno no se ha dado cuenta que hay elementos con los que de pronto se puedan presentar algunos casos excepcionales y que el aplicativo en esos casos excepcionales funcione diferente, ¿sí? Qué sé yo, dejó un campo vacío y ese campo vacío lo que está haciendo es que se mapeen mal los datos porque él ahí espera un valor y como no lo tiene, entonces él hace un corrimiento de toda la información y luego se revienta el insert porque yo estoy mandando la información de todos los campos y ese campo no está ahí. Como no está ahí ese campo y lo están metiendo a la fuerza, se está yendo el siguiente campo metido aquí. ¿Y qué pasó? Hubo un corrimiento. Entonces, muy probablemente la base de datos me responda con errores de tipos, porque si llega un tipo de datos en un dato que no es el que corresponde, va a funcionar mal. Y puede que no sea siempre, porque si yo le pongo todos los campos bien organizaditos y bien diligenciados, él va a funcionar bien. Pero si yo luego llego y pongo una cosa ahí como dudosa y funciona mal, entonces digamos que esos son los casos que, digamos que donde uno más agradece la labor de las pruebas. Y claramente sí hay cierta rivalización y como les digo, eh, cierto nivel de, digamos que al de pruebas le pagan para que identifique errores y a nosotros nos pagan para tratar de sacar las cosas con la menor cantidad de errores. Digamos que nuestros objetivos a nivel laboral están de alguna forma, tienden a rivalizar, ¿sí? Porque pues por un lado o por el otro siempre debería, si, pues digamos que el tester va a quedar tranquilo si identifica ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque si él no identifica nada y luego en producción salta el error, pues digamos que va a ser peor para él, porque pues él ya tuvo un proceso de pruebas, no lo logró identificar en ambientes productivos y dejó pasar situaciones a producción. Digamos que no solamente para el desarrollador que dejó pasar que pasó la cosa mala a producción, sino también por el tester que tuvo un punto de validación ahí en el medio y que no lo logró identificar, ¿sí? Entonces, digamos que las pruebas como tal son muy importantes, ¿sí? Pero digamos que nosotros necesitamos algún tipo de modelo, algún tipo de información relevante a esos casos de prueba. ¿Qué son los casos de prueba? Pues los casos de prueba, digamos que son diferentes escenarios que uno establece para poder probar cierta pantalla o cierta funcionalidad. Me explico. Yo tengo una funcionalidad que se llama crear cliente. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer casos de prueba para ese crear cliente. Pues entonces digamos que los elementos vienen como disgregados de esta forma. El plan de pruebas es el que, digamos que es una planeación o una estrategia como tal en la cual yo verifico y digo, vea, voy a hacer tantos escenarios de prueba, ¿sí? Para probar todas las funcionalidades del aplicativo y son y usted hace todo eso. Entonces, digamos que si lo fuéramos a comparar, por ejemplo, con Scrum, digamos que el plan de pruebas va a ser el equivalente al Product Backlog, que es exactamente todo lo que hay que hacer. En este caso sería todo lo que hay que probar, ¿sí? Entonces, digamos que ese plan de pruebas es el que contiene todos esos casos de pruebas, ¿sí? Ahora, ¿qué es un caso de prueba? Un caso de prueba ya es, digamos que el escenario puntual que yo requiero poder trabajar. Pues entonces, digamos que si yo lo estoy viendo de esa forma, entonces el plan de pruebas podría ser un gran libro y cada caso de prueba podría ser un capítulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un gran archivo de un plan de pruebas, ¿sí? Es necesario, o no sé, ustedes qué piensan, ustedes, si ustedes tienen una tabla y en esa tabla van a tener muchos registros, ustedes, ¿por qué campo podrían entrar de una forma única a obtener el registro que me interesa? Eso es una pregunta y para que la responda el que quiera. Tengo una tabla y tiene muchos registros y tiene una llave principal la tabla. ¿Por qué campo debería entrar yo para poder obtener justamente el registro que me interesa? No uno más, ni uno menos, ni tres, ni cinco, ni el de más arriba, ni el de más abajo, sino justamente el que me interesa a mí. ¿Por qué campo debería entrar a buscar? Que sea una búsqueda única. Sí, señor. Te vuelvo y te repito. Tengo una tabla.
esa tabla tiene 10 registros o tiene 1.000.000 de registros, ¿sí? Eso a mí, pues digamos que para el ejemplo como tal serviría con cualquiera de los dos. Pero me interesa saber por cuál de esos campos de esa tabla tengo que entrar yo para poder garantizar solamente obtener el registro que me interesa. ¿Cuál es ese campo que me permite a mí, después de una select, por ejemplo, obtener solamente el campo que me interesa? El ID, profe, el resto puede variar mucho. Es correcto, ¿sí? En este caso es el ID, que es de otra forma, es la primary key, ¿cierto? La primary key, porque la primary key pues normalmente se llama ID, pero puede ser ID de empleado, ID de estudiante o lo que sea, ¿sí? Digamos que es la primary key, ¿sí? Para un caso de pruebas también es lo mismo, ¿sí? Yo tengo un gran plan de pruebas y ese gran plan de pruebas, que sería como el equivalente a esa tabla, va a tener muchos casos de pruebas y cada caso de prueba sería el equivalente a un registro dentro de esa gran tabla. Entonces, necesariamente, cuando yo voy a establecer casos de prueba, yo tengo que lograr identificarlos de alguna forma, ¿sí? Y ojo, pensar que se pueden identificar por el nombre es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, para la pantalla crear cliente, para esa descripción de pantalla, yo puedo tener 20 casos de prueba. Entonces, entrar a preguntar por el nombre no va a ser fácil porque probablemente todos los casos de prueba, digamos que la descripción del nombre sea igual, crear cliente, ¿sí? Entonces, yo no podría entrar a definir cuál es el que me interesa a mí. Muy diferente si yo entro y pregunto, necesito sacar el caso con el ID número 1. Ya sé que voy a traer solamente el caso número 1 y ya con eso yo tengo toda la información. Digamos que eso simplemente se lo estoy nombrando y se lo estoy diciendo para definirles que el caso de prueba como tal son todos esos escenarios que yo voy a hacer de pruebas y para poderlos identificar, digamos que yo debería tener cierta información mínima que me contemple la información que yo necesito. Por ejemplo, lo que decía ahorita Jason, ¿sí? Yo necesito un ID del caso, ¿sí? Yo no necesito que hayan dos casos de prueba que tengan el mismo ID, ¿para qué? Eso sería para enredarlo. Siempre cuando yo estoy hablando de un ID o de una primary key en una tabla, lo que yo estoy haciendo es garantizando un elemento de identificación único con el cual yo puedo entrar directamente a esa tabla o de ese plan de pruebas, puedo entrar directamente a ese caso de pruebas y que sé que me van a tener la información que es y sin repetirla, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí yo ya sé que, por ejemplo, cuando yo voy a formular un caso de prueba, yo debería tener el identificador o el ID del caso. También podría tener una descripción, es la descripción que podría hacer prueba del caso, qué sé yo, prueba crear cliente, o crear cliente con campos inválidos, o crear cliente con campos llenos, o crear cliente con formatos cerrados, o crear cliente con campos nulos, o crear cliente, sí, entonces yo podría ir de una sola pantalla o de una sola funcionalidad, yo podría establecer muchas descripciones de casos. Cada una de esas que yo estoy diciendo debería tener un identificador. Entonces, el identificador 1, sí, el identificador 1 corresponde a crear cliente con campos llenos. Identificador 2, crear cliente con campos vacíos. Identificador 3, crear cliente con... Entonces, digamos que por cada funcionalidad no necesariamente tengo que hacer una sola prueba. Yo podría hacer muchas pruebas, ¿sí? Podría hacer muchísimas pruebas. Podría hacer muchísimas pruebas, entonces, eso para tenerlo presente, ¿sí? Hay otro campo adicional, y ojo, que le estoy dando son elementos propios de la definición o de la descripción de los casos de prueba. Por ejemplo, yo también podría tener una priorización. ¿A qué me refiero con eso? De pronto, yo generé mis pantallas, ¿sí? Y hay pantallas que requieren información de otras, entonces se prioriza que primero se me tiene que probar tal módulo antes de llegar a tal otro, entonces se prioriza que este tiene que ir primero, una prioridad alta o una prioridad media o como ustedes lo quieran definir para garantizar que vaya algo antes que lo otro, ¿sí? Y ahí vienen unas cosas que son muy importantes, que son la descripción del escenario, porque entonces digamos que con la descripción yo lo que tengo ahí es como un nombre, ¿sí? Entonces, crear caso de prueba con los campos llenos. Entonces, ¿el escenario cuál es? El escenario es, se crea o se intenta, se crea un estudiante
con los datos tales, tales, tales y tales, este campo se deja vacío, no sé qué, ese es el escenario. Y de ahí, de ese escenario, también debería yo tener, en mi caso de pruebas, tener un resultado esperado y un resultado obtenido, así como una conclusión. ¿Resultado esperado cuál es? Por ejemplo, si yo estoy haciendo ese mismo caso de crear cliente y me colocan campos vacíos, los cuales yo sé que a nivel de base de datos son obligatorios, ¿qué pasa? Yo digo, en el escenario se ingresa a la pantalla de crear estudiante o crear usuario con los campos tales, tales campos van vacíos. O sea, digamos que ahí yo defino el valor que va a tener cada campo y también defino cuáles van vacíos. Resultado esperado, se espera que el aplicativo saque una excepción o saque una alerta o saque un mensaje diciendo hay campos obligatorios que no están diligenciados y no sé qué más cosas, ¿sí? Ese es un resultado esperado. El resultado obtenido es justamente ese. No siempre el resultado obtenido tiene que reflejar éxito, ¿sí? Yo en el resultado esperado puedo decir, el resultado esperado de ese escenario que yo estoy planteando es que haya un error y el resultado obtenido es que el error se dio efectivamente, ¿sí? O si yo estoy haciendo un caso en el que estoy probando que funcione, entonces el escenario está aquí, el resultado obtenido es que justamente se guarde la información en la base de datos y se genere un mensaje diciendo que todo fue creado ok, no sé qué, y el resultado obtenido está en ese mismo orden. Entonces, en ese caso, cuando el resultado esperado y el resultado obtenido, digamos que son consistentes y congruentes y son iguales, por decirlo de alguna forma, lo que se espera es igual a lo que se obtiene. En ese caso, el caso de uso es exitoso, el caso de prueba como tal, ¿sí? No sé si hasta ahí hayan preguntas, muchachos. Recuerden que estamos hablando de pruebas, planes de pruebas, que es lo que vamos a empezar a plantear para nuestro proyecto, y bajamos un poco más el nivel, y ya el plan de pruebas, que es toda la lista de casos de prueba, pasamos solamente a la de caso de prueba, que es, digamos que, la unidad mínima, pues, en este proceso de pruebas de software como tal. No sé si dan dudas, Profe, si todo está claro. Sí, cuéntame. de pronto sobre eso hay algún formatico o algo, Pues una guía. de hecho, esa sería el reto para ustedes en esta asignatura. No porque no existan, seguramente en Internet van a existir y van a existir muchos, pero no hay pues una regla para que diga el formato de tiene que hacer así o así, no. Digamos que eso es libre de cada empresa, eso es libre de cada persona, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy acá entregando? Digamos que yo aquí estoy entregando esos puntos o esos elementos puntuales que siempre deberían ir en un caso de pruebas. Entonces, digamos que el plan de pruebas como tal es el nombre de todo el trabajo, ¿sí? Pero lo que usted registra en ese plan de pruebas son todos los casos de prueba. Y esos casos de prueba, digamos que de alguna forma debemos nosotros, los que estamos haciendo este trabajo, ¿sí? Propender pues por establecerlo como tal. Digamos que nosotros lo que tenemos que hacer aquí es precisamente construir dicho formato. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pues con la información que les estoy dando acá. El caso de prueba que debe tener un ID, debe tener una descripción, una priorización, una descripción del escenario, un resultado esperado, un resultado obtenido, una conclusión, ¿sí? Una conclusión o un resultado como tal, o una observación. ¿Sí? Entonces digamos que eso es parte del trabajo que tenemos ahorita, justamente es la de o bien buscar un formato en internet que contenga esos elementos o tratar de hacer uno que los contenga y podamos generar allí todo nuestro repositorio de casos de pruebas, que ya sabemos que ese gran repositorio de todos nuestros casos de prueba justamente es lo que se llama un plan de pruebas, ¿sí? Digamos que eso es parte del quehacer de nosotros en esta asignatura, establecer un formato en el cual podamos diligenciar eso. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Bueno, chicos, entonces, no sé si ustedes de pronto dentro del video de un argentino que está ahí montado en la plataforma, que creo que lo vimos incluso en clase, no sé si lo recuerdan, que digamos que pueden haber también algunas herramientas relacionadas a las pruebas, o a la gestión de pruebas. Digamos que hay unas que son
o diferentes áreas en las cuales uno pueda trabajar o apuntarles a las pruebas, ¿sí? Uno que son las gestiones de pruebas, que normalmente están relacionados con aspectos administrativos o con de administración o de gestión de proyectos o de gestión de pruebas. Digamos que va a haber uno que se encargue de sacar estos planes de pruebas y de los casos de pruebas y asignarlos, pero también puede enfocarse en de pronto a hacer pruebas de automatización o también pueden dedicarse a hacer pruebas de estrés. Digamos que aunque son pruebas diferentes y perfiles diferentes para los testers, en los tres se están haciendo casos de prueba, ¿sí? Porque no solamente se prueba que efectivamente si hay que hacer un insert, efectivamente vaya el vago, ¿sí? Digamos que yo también podría hacer una prueba en la cual, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, por ejemplo, si yo voy a hacer algún sitio en el cual se reciban muchas transacciones o muchas solicitudes de información o mucho de lo que sea, el stress test lo que hace es, por ejemplo, validar y saber hasta qué punto o hasta qué cantidad de conexiones el sistema funciona y a partir de ese número que se sobrepase o de ese límite que está establecido allí, saber uno también conocer los límites de su sistema. Es decir, yo sé que mi software aguanta 50.000 conexiones en simultáneas generándome solicitudes, pero después de las 50.001, el sistema o se lentejea o el sistema se cae por completo o simplemente se empieza a laguear, lo que sea que pase. Entonces digamos que yo también conocer o que de 50.000 a 60.000 el sistema empieza a generar mucho reproceso, empieza a generar muchas tardanzas, muchos limitantes de tiempo y cuando se pasa de 60.000 se cae, ¿sí? Eso podrían ser elementos a identificar. Y también la parte de la automatización, que digamos que esa es una parte en la cual eso es un híbrido entre la parte de pruebas y la parte de desarrollo. ¿Y por qué lo digo? Porque se tiene que conocer de los dos mundos. Las pruebas automatizadas normalmente se realizan en muchos casos con Java, ¿sí? Digamos que se tiene que tener algo de conocimiento técnico en desarrollo para poder hacer esas ejecuciones y para poder programar esas ejecuciones automatizadas, ¿sí? Entonces digamos que esos que comúnmente o vulgarmente se llaman robots, no son más que rutinas que se generan pues desde, digamos que desde el perfil de QA para poder garantizar que automatizando la prueba, él va a generar todas las salidas y todos los elementos pues que se requieran. Listo. Bueno, no sé si también encontraron allí que dentro de las áreas de conocimiento pues, que se solicitan para esas pruebas, normalmente, y en un caso ideal de las pruebas, ¿sí? En un caso ideal de las pruebas, se requieren varios roles o varios perfiles o varias áreas de conocimiento pues aplicadas. Lo que les decía ahorita, quien gestione las pruebas, que es, digamos, quien establece sus planes de pruebas, puede incluso establecer los casos de pruebas, los planes de pruebas y otros que tengan que tener skills funcionales que normalmente son, digamos que a nivel como de arquitectura o a nivel de conocimiento de negocio. Es decir, yo voy a hacer un aplicativo que se va a encargar de probar un software de seguros. Yo ya sé que para el software de seguros es algo muy importante la parte de emisión de pólizas o la parte de, bueno, lo que ustedes se quieran imaginar y sé también por dónde podría tener vulnerabilidades o problemas posibles o lo que fuera. Entonces yo también tengo que conocer mucho de negocio, ¿sí? No solamente tener skills o conocimientos técnicos en el deber ser o en el actuar del QA como tal, porque digamos que solamente tener los conocimientos en pruebas, digamos que puede ser como a nivel de ejecución nomás, y eso podría de pronto quedarse corto, ¿sí? Porque pues digamos que, sí, pues yo tengo una pantalla, yo le ingreso datos ahí al azar y funcionó o no funcionó y listo, y apunto y sigo. Y eso, hay muchísimos testers que son así. Pero digamos que hay otros testers que pueden tener mayor conocimiento y que dicen, no, es que esto no se puede llenar así a la loca porque es que aquí estamos teniendo tal información, hay que crear primero tal cosa antes de poder hacer esto. Entonces digamos que son elementos que si bien es cierto podrían tener, no todos los testers tengan todas las mismas habilidades o todas las mismas capacidades, sí podría darse que
que tengan pues algunos de ellos o que los tengan todas mezcladas, ¿sí? Sería ideal encontrar un tester que tuviera conocimiento funcional y conocimiento del negocio, pero no siempre se da. De hecho, es tan grave que incluso hay algunas entidades que contratan pruebas de software con entidades pues tercerizando, haciendo outsourcing, ¿sí? Es todavía más complejo porque muy probablemente en ese sitio de outsourcing como tal, perdón, puede que se trate solamente de una fábrica y esa fábrica lo único que haga es coger los planes de pruebas y ¡puf!, ejecutarlos. Funcionó, no funcionó, tenga sus incidencias, tenga todo lo que haya de problemas y se acabó el problema, se acabó el caso. Digamos que son muy tajantes y puede que si ese caso de prueba fuera hecho por una persona que de pronto tuviera conocimiento del negocio como tal, probablemente la solución no hubiera sido tan tajante, sino que de pronto o que incluso de pronto esa incidencia que se reporta ni siquiera sea una incidencia, sino que sea algo producto de una mala funcionalidad o de un mal conocimiento de quien la aplica, ¿sí? Hay algo que pasa también con las pruebas, Chico, y es que con las pruebas justamente lo que se busca es garantizar, o como su sigla en inglés lo, lo dice, asegurar la calidad, ¿sí? En lo que sea que se esté probando. Pero hay muchas ocasiones en las que están pasando varias cosas o varios problemas. Lo primero es que ajustan los presupuestos, entonces como ellos necesitan salir con algo de producto, entonces hago la mejora y ¿cuánto sobra para pruebas? Sobró 30, ¿no? Déjenle entonces solamente 20 y los de prueba necesitaban 100. Entonces digamos que ya estoy hablando de horas, ¿sí? O de plata. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente se hacen ajustes y esos ajustes casi siempre se lo están haciendo